El 14 de diciembre de 2013, el periódico La Stampa publicó una entrevista que el antipapa Francisco concedió al reportero Andrea Tornielli. En la entrevista, el antipapa Francisco enseña otra enorme herejía, entre otras varias declaraciones escandalosas. Francisco habló acerca del entre comillas ecumenismo con los anglicanos, luteranos y los mal llamados ortodoxos. Él claramente enseña la herejía condenada de que hay entre comillas santos y mártires no católicos. De hecho, incluso promovió la idea de que un entre comillas pastor luterano puede ser promovido a la entre comillas beatificación. Francisco dijo que hoy existe el ecumenismo de la sangre, ya sean anglicanos, luteranos, católicos u ortodoxos. Con respecto a estos grupos, él dijo que están unidos en la sangre. Luego continuó diciendo: conocí en Hamburgo a un párroco que seguía la causa de beatificación de un sacerdote católico, que fue guillotinado por los nazis porque enseñaba el catecismo a los niños. Después de él, en la fila de los condenados había un pastor luterano, y lo mataron por el mismo motivo. Su sangre está mezclada. Ese párroco me contó que había ido a ver al obispo y le había dicho: sigo con la causa, pero de los dos, no solo del católico. Este es el ecumenismo de la sangre. Fin de cita. Nótese que Francisco aprueba y promueve la idea de que un luterano que fue asesinado puede ser promovido a la entre comillas beatificación. Esto es herejía formal. Nada podía negar más claramente el dogma católico solemnemente definido de que, cito, la Santa Iglesia Romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos sino también judíos, herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella. Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciera en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino, 1441, ex cátedra. El Papa Pelagio II enseñó lo mismo en el año 585, una verdad que siempre ha sido enseñada en la Iglesia. Cito: no pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la Iglesia, aun cuando ardieren entregados a las llamas de la hoguera. Aun cuando arrojados a las fieras den su vida, no será aquella la corona de la fe, sino el castigo de la perfidia, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Ese tal puede ser muerto, coronado no puede serlo. Fin de cita. Francisco es un hereje formal y un antipapa, así de simple. En la entrevista, Francisco también dejó claro una vez más que él acepta plenamente a los entre comillas ortodoxos cismáticos. Los entre comillas ortodoxos rechazan el papado y otros dogmas católicos. Francisco incluso dijo que el entre comillas ortodoxo cismático Tawadros, el líder de los cismáticos coptos, es, cito, un místico. Tawadros es un hereje público que dirige a un grupo numeroso de individuos que disienten de la enseñanza católica. Francisco también ha rechazado la necesidad de convertir a los entre comillas ortodoxos cismáticos como Tawadros. En la entrevista, Francisco también declaró, cito, pero en mi vida he conocido a muchos marxistas buenos como personas. La idea de que los marxistas son buenas personas es directamente contraria a la enseñanza católica. Esta es una declaración escandalosa de Francisco. Además, se le preguntó a Francisco acerca de los divorciados que se han vuelto a casar que reciben la entre comillas comunión. Él no lo descarta, a pesar de que se le dio numerosas oportunidades para hacerlo. Hablando de Dios, Francisco también dice: Él nos espera, no se cansa nunca de esperarnos. No, de hecho, Dios sí se cansa de esperar a la gente. Por eso Él condena a la mayoría al infierno, Mateo 7:13. Francisco es un hereje manifiesto. Según la enseñanza católica papal, un hereje no puede ser un papa válido. Francisco es un antipapa. Por último, es interesante que en la entrevista Francisco haya hecho varias referencias de lo importante que es de dar de comer a la gente. Cito: con la comida que dejamos y tiramos podríamos dar de comer a muchísima gente. Fin de cita. Cito: en el mundo tenemos suficiente comida para que coman todos. Fin de cita. Para entender por qué el empeño de Francisco en querer alimentar a la gente es interesante, véase en nuestro video La profecía de San Malaquías de los papas y antipapas.